Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente en este taller semanal que les brindo, pues para que puedan fortalecer estas herramientas en diferentes técnicas, ya sea de entrevista, elaborar un currículum, detectar una vacante falsa. El día de hoy, como pudieron ver en el post, me gustaría platicarles acerca de cuáles son los típicos errores que llegamos a cometer en las entrevistas que podemos preparar previamente y no llegar en blanco a una entrevista de trabajo. ¿Ok? Vamos a dar oportunidad de unos 2 minutitos para que se puedan conectar más personas y comenzamos. Ahora sí, vamos a comenzar. Muy bien, pues como les comentaba, actualmente me gustaría presentarles los típicos errores que podemos tener en la entrevista y cómo podemos identificar estos errores y a su vez trabajar en ellos. ¿Ok? Cualquier duda que vayan teniendo respecto a la presentación, a lo que les voy diciendo, pueden irme escribiendo y voy a dar una pausa para poder responder todas estas dudas. Bueno, primero, ¿qué es la entrevista de trabajo? ¿Por qué me hacen una entrevista de trabajo? Pues esta es una fase del proceso de selección en el cual el reclutador, la persona de recursos humanos, pone a prueba justamente la parte de mis conocimientos, mis habilidades y intenta empatar un poquito la parte de mis habilidades, mis conocimientos con la posición que él tiene. Entonces, pues prácticamente aquí es donde nosotros como candidatos debemos de tomar esta oportunidad y destacar en la entrevista. Porque si yo ya estuve enviando mi CV,
y ya después de mi CV, pues ya he tenido llamadas y demás, pues entonces justamente es cuando debo de prepararme porque hay algo que no podemos hacer y es en definitiva no llegar listos a una entrevista. No puedo llegar a improvisar. Eso es un error catastrófico porque por lo regular, cuando yo llego a improvisar, me pongo nervioso, no conozco a la empresa, no entiendo muy bien la vacante, entonces, pues estará saliendo todo muy mal. Entonces, siempre preparémonos y tengamos en cuenta varios puntos que les voy a comentar a continuación. Primero tenemos varios tipos de entrevista. Aquí les pongo tres tipos de entrevista como muy comunes que llegamos a tener en los distintos procesos de selección. La primera es la entrevista dirigida. Prácticamente el reclutador me hace entrevistas muy concretas, muy simples en las cuales yo tengo que responder lo que me está pidiendo y no hay como esta apertura a dialogar un poco más. Esto suele suceder en las entrevistas telefónicas. ¿Por qué son tan dirigidas y tan puntuales? Porque el reclutador a lo mejor en mi currículum vio algo que le llamó la atención, pero me va a llamar antes de cualquier cosa, antes de citarme, me va a llamar para aclarar ciertos puntos de mi currículum. ¿Cuáles son esos puntos? Pues evidentemente que yo tenga la experiencia que él necesita para el puesto. Entonces, si necesita cosas muy específicas, por ejemplo, en el caso de los perfiles de TI, me va a preguntar exactamente por el uso de tecnologías que sé usar, qué tanto los sé usar, en dónde los he usado. O en las vacantes en inglés, las vacantes bilingües, va a hacer la entrevista telefónica en inglés para descartarme o para agendarme, porque este es un requisito indispensable, por ejemplo. O en el caso de las personas que aceptan recién egresados, algunos ya piden título y cédula, entonces igual me van a preguntar si ya tengo título y cédula para ejercer, etcétera. Esto es para que tú no pierdas tu tiempo y llegues a la entrevista cuando no eras el perfil que ellos buscaban. Entonces, por eso es que esta entrevista es rápida, es dirigida y otro punto importante que ellos toman en cuenta son las pretensiones económicas. ¿Por qué nos preguntan esto en la entrevista? Porque a lo mejor ellos quieren saber más que nada si tienen el presupuesto para lo que nosotros estamos pidiendo. Porque a lo mejor vamos a poner un ejemplo, me están llamando para una vacante como director de operaciones, pero yo estoy pidiendo 150,000 pesos mensuales. ¿Qué sucede? Que la persona o el reclutador tiene conocimiento que el tope máximo son 120. Entonces, desde un inicio, el reclutador te va a decir, ¿sabes qué? Te pasas del presupuesto, a lo mejor queriendo mucho entrevistarte, te dirá, ¿sabes qué? Nuestro tope es 120, te agendo entrevista o no. Ok, ya lo deja a apertura del candidato si quiere ir a la entrevista o no. Pero por eso esta entrevista es bastante dirigida. Después, cuando ya llegamos ahora sí a la entrevista de trabajo, pues tenemos la entrevista presencial o la entrevista virtual con recursos humanos. Aquí, ¿qué sucede? Esta entrevista suele ser una entrevista algo larga. Primero, pues para conocer acerca de mis habilidades, mi experiencia, a lo mejor un poco de mis logros y demás. Pero también justo esta parte de competencias, en que soy bastante bueno de mi posición. ¿Qué habilidades tengo para desarrollar y ejecutar esta posición? Entonces, va a ir haciendo entrevista justamente por competencias. ¿Cuáles son las competencias que ellos buscan? Por ejemplo, cuando nos preguntan toma de decisiones, liderazgo, comunicación, tolerancia a la frustración, cuestiones por el estilo. Nosotros podemos sentir que inicia la entrevista por competencias porque justamente nos empiezan a plantear preguntas sobre situaciones que yo ya he vivido en el trabajo, como por ejemplo, oye, platícame sobre algún momento en el que hayas tenido que convivir con alguien difícil.
¿Cómo fue la situación? ¿Cómo la abordaste? Podría ser una pregunta sencilla y una respuesta igual sencilla, pero no es tan sencillo como esto, no es tan fácil responderla. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar bastante las palabras que utilizo al momento de explicar. Todas las palabras que yo pueda utilizar pueden ser tomadas para bien o para mal en la entrevista. Por eso debo de cuidar mucho lo que digo en esta fase del proceso. Después viene la parte de la entrevista grupal. Algunas empresas cuando no saben por qué candidato decidirse, tienen 3 candidatos bastante buenos para posible contratación, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer? Justamente la entrevista grupal. Esta entrevista, ¿cómo la hacen? Juntan a todos los candidatos que tienen como ya en la mira, como que les gustaría contratarlos, y para decidirse les plantean un ejercicio. Y en este ejercicio ellos valoran absolutamente todo, desde la forma en la cómo me comunico, si inmediatamente yo me hago notar como un líder, si soy una persona que siempre se queda detrás y aceptando las opiniones de los demás, qué aportaciones hago y demás. Entonces, en esta parte, pues prácticamente es para que nosotros florezcamos, para que nosotros mostremos todas estas habilidades que poseemos y perdamos mucho la parte de la timidez. Aquí no podemos ser tímidos ni esperar a que los otros hablen. Aquí nosotros tenemos que hacernos notar porque es al candidato que ellos van a recordar y las habilidades que ellos van a notar un poco más. ¿Cuáles son las preguntas clave de una entrevista? Una de ellas justamente inicia al momento en que nos preguntan, ¿qué sabes de nosotros? Llegamos a la entrevista y, oye, ¿qué sabes de nosotros? No podemos decir, híjoles, pues es que como apenas me hablaste ayer, pues no me dio mucho tiempo de investigar. No, así te haya hablado el reclutador anoche a las 8 de la noche, pues a las 8 de la noche me pongo a investigar la empresa, porque se supone que previamente yo ya conocía la empresa y por eso me postulé, que por eso me interesa la empresa. A ellos no solamente les interesa que quieras trabajar porque te están ofreciendo dicho puesto o dicho salario. Prácticamente les gusta mucho tener esta idea de que el candidato se pone la camiseta, el famoso te pones la camiseta de la empresa, el de que quieras estar con ellos porque son esa empresa, porque a lo mejor te gustan esos proyectos que ellos llevan, te gusta el sector, a lo mejor es una empresa nueva y te llama la atención entrar a una empresa nueva, pero tienes que mostrar que sí sabes de quiénes son ellos, en qué sector están, a lo mejor qué proyectos tienen, estoquear un poquito a las personas de LinkedIn que trabajan en la empresa, ver qué es lo que publican de la empresa, tener una idea bastante clara de quiénes son. Otro punto es cómo te ves a mediano o largo plazo. En algunas nos pueden preguntar a corto plazo, pero más que nada, ¿qué es lo que quieren ellos notar? Primero, pues si van a contar con nosotros en cierto periodo de tiempo. Entonces, eso es como un punto clave. Y otro, pues realmente, ¿cuáles son mis expectativas, digamos, profesionales de la posición al momento de contratarme con ellos? Por lo tanto, pues yo te sugiero que prepares esta respuesta desde antes de llegar a la entrevista, al igual que sabes de nosotros. Siempre prepararlas desde antes. ¿Por qué? ¿Cómo me veo, por ejemplo, a mediano plazo? Bueno, pues considerando que me quede con el puesto y basándome un poquito en la parte de los logros, los conocimientos adquiridos a lo largo de unos años, pues me gustaría ser considerado para participar en una vacante, por ejemplo, gerencial o directiva, tal vez me gustaría terminar una maestría, especializarme en tal cosa, pero realmente que sea algo objetivo y algo claro, no algo vago como pues me gustaría seguir teniendo un empleo estable, no sé, pues a lo mejor comprarme mi auto. Realmente esto no es como lo ideal en la entrevista. Ellos quieren que tú te veas con ellos y cómo te vas a ver con ellos. Entonces, justamente esta es la parte, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta.
Cuando hablamos a mediano plazo o corto plazo, nuestras metas deben de ser realistas. Por ejemplo, si me están contratando como becario, pues yo no voy a decir que en mediano plazo quiero la dirección de la empresa. Esto no tendría mucho sentido. Mis respuestas deben de ir muy objetivas y muy claras de acuerdo a la filosofía y la dinámica de trabajo de la empresa. Por eso la previa investigación. Otro punto importante y que la verdad, yo creo que a lo largo de estos años entrevistando muchos perfiles, tanto operativos como mandos muy altos, como directivos, me he topado justamente que la parte de fortalezas y debilidades o áreas de oportunidad les cuesta mucho trabajo y terminan diciendo cosas que no. Entonces, aquí desde un inicio nosotros tenemos que tener bien identificados cuáles son mis habilidades y mis áreas de oportunidad, ¿vale? ¿Cómo cuáles? Liderazgo, negociación, toma de decisiones, capacidad para delegar. Todas estas pueden ser o fortalezas o debilidades, pero debo de conocerlas. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo no me preparo para esta parte de la entrevista, empiezo a hacer una mezcla de mis habilidades en el ámbito a lo mejor un poco personal, social y del trabajo, y entonces se puede malinterpretar. Por ejemplo, digamos que se te sale decir, no es que sabes que yo soy una persona muy impuntual, siempre llego muy tarde con mis amigos. A lo mejor en el trabajo eres la persona más puntual y siempre estás ahí porque son cosas del trabajo, pero en la entrevista dijiste que eras impuntual. El reclutador se va a quedar con que tú le dijiste que eras impuntual. No importa si le dijiste que con tus amigos, que con tu familia, que con tu novio, con tu novia, él solo se quedó con la palabra impuntual, ¿ok? Entonces, por eso no debemos de tomar en cuenta esos otros aspectos al momento que nos lo hagan en la entrevista, siempre hablando en todo sentido profesional. Luego viene otro punto que es una pregunta clave, una pregunta importante en la entrevista, que es el ¿por qué debemos de contratarte? Siempre hay como mucha incertidumbre en qué tengo que decir aquí. Hay un consejo que me gustaría darles y uno de ellos es que ustedes identifiquen cuáles son sus KPIs. ¿Cuáles son sus 5 funciones en las cuales ustedes son realmente buenos? Y que no importa que estén en el sector automovilístico o que estén en el sector farma, esa función ustedes la saben realizar con los ojos cerrados y son muy buenos en ella. Yo les recomiendo que tengan 5. ¿Por qué? Porque al momento de que lleguemos al por qué debemos de contratarte, pueden tomarlo como referencia. Pueden decir, bueno, pues yo cuento con estas habilidades, soy bastante bueno en ellas, voy a mencionar justamente estas funciones, cómo las he llevado a cabo, pero también voy a intentar relacionarlas con los proyectos a futuro de la empresa y su misión y visión. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar una claridad a la otra persona que entiendo a la empresa, pero antes de que entender a la empresa como tal, puedo ver sus necesidades y ayudar en esas necesidades, mejorar la parte que ellos necesitan de la empresa, aumentar, por ejemplo, alguna parte de rentabilidad, a lo mejor si ellos tienen cierto proyecto para determinado tiempo, mostrarles que yo puedo ser parte del equipo que los va a ayudar a llegar a la meta. ¿Qué no debo de decir en el por qué deben de contratarme? Pues pueden ser respuestas algo vagas, es decir, deben de contratarme porque soy una persona muy comprometida y soy leal y aprendo rápido, pero prácticamente lo están diciendo en la manera en que yo se los digo. Por lo tanto, inmediatamente se nota que es una respuesta improvisada. Es una respuesta que se me ocurrió en ese momento y que así la estoy diciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, estoy mostrando que no me preparé adecuadamente para una entrevista de trabajo. Entonces, la clave siempre va a ser prepararnos. Y por último, después de que ya nos interrogaron, ya nos sacaron toda la información y demás, bueno, nos van a platicar la vacante.
¿Y qué nos van a platicar de la vacante? Pues nos pueden decir cosas muy específicas o cosas muy vagas. Al referirme a específicas, pues lo que en la mayoría de los casos nos puede llegar a interesar, que es el tema económico. Algunas empresas desde el inicio te dicen cuánto te están pagando, otras no. Otras no, porque ellos manejan un rango salarial que va a ir dependiendo de cómo avanzas en las entrevistas y de qué tanta experiencia previa tienes. Entonces, ¿qué no puedo hacer en esta parte cuando me preguntan si tengo dudas o quiero agregar algo más? No voy a preguntar en la primera entrevista, oye, ¿cuánto me van a pagar? ¿Por qué? Porque previamente por teléfono el reclutador te preguntó cuáles son tus expectativas y tú le dijiste, ok. Después en la entrevista te vuelve a preguntar cuáles son tus expectativas y no dice nada. ¿Esto qué quiere decir? Que el reclutador conoce el presupuesto de la empresa y él sabe que lo que tú estás pidiendo está dentro del parámetro que ellos pueden ofrecer. Entonces, no preguntemos esto a primera instancia, no nos vemos bien. Adicional, también la parte, por ejemplo, de preguntar cuántos días de descanso me dan, el crecimiento se da a corto plazo, cuestiones por el estilo. Muchas veces sabemos que en algunas empresas los crecimientos o las promociones se dan acorde justamente a nuestros KPIs, a nuestros avances en determinado tiempo, 6 meses o un año. Por lo tanto, no preguntemos esto porque realmente no estamos dando una buena imagen. Pero me llegan a decir, oye Jessica, pero ¿qué sucede que si al final me terminan ofreciendo mucho menos de lo que yo quería? Puede pasar, claro que puede pasar porque el reclutador fue despistado y no te preguntó tu sueldo, puede pasar porque incluso la empresa no tuvo una buena organización al momento de las entrevistas, demás. Pero para eso llega una carta de oferta previa a firmar contrato. En esta carta de oferta ya viene detallado justamente cuánto me van a pagar, cuáles son mis días de descanso, bajo qué esquema voy a estar dado de alta en el IMSS y demás. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor si me ofrecen algo que yo no esperaba, doy las gracias y sigo adelante, pero nunca dejé de postularme a las otras vacantes. Entonces, no pasa nada, sigo en proceso con otras 4 o 5 empresas. Pero, ¿qué sucede si yo, porque ya me dijeron que ya voy a firmar contrato en 2 semanas, dejo de buscar? O empiezo a decirles a los reclutadores que ya no, muchas gracias, que ya me contrataron. Yo solito estoy quemando mis cartuchos de mejores posibilidades de trabajo. Entonces, aquí no vamos a dejar de buscar trabajo ni de asistir a entrevistas hasta el día 1 que yo esté trabajando. ¿Por qué? Porque pueden llegar mejores ofertas. Entonces, si yo estoy justamente en esta búsqueda laboral, no cerremos las puertas y intenta, más que nada, intenta ser tú el que escoja la empresa, no que la empresa te escoja a ti. Eso es un punto muy importante, porque cuando nosotros vamos a un trabajo, debemos de ir con gusto, debemos de ir con este ánimo de llegar a trabajar. ¿Por qué? Porque me gusta la empresa donde estoy, porque me agrada el clima de la empresa, porque me llevo bien con mis compañeros y por muchos factores más que el tema económico. Entonces, tomemos todos estos puntos en cuenta siempre en nuestro momento de búsqueda laboral. Después, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué de plano, o sea, son como errores muy importantes en la entrevista? El primero, como bien lo comenté, no investigar a la empresa. Llegar totalmente en blanco, no saber ni quiénes son. Obviamente hay empresas o más que nada consultoras o headhunters que los contratan y mantienen la empresa como una vacante confidencial. Ok, en este caso obviamente no aplica porque desde un inicio el reclutador o la persona nos está avisando que es una empresa confidencial y que más adelante nos van a decir, ok, en este caso sí no aplicaría, pero en todos los demás sí aplica investigar la empresa a detalle, su misión, su visión, sus valores, sus proyectos a futuro, el sector en el que están, estoquear un poquito a la gente en LinkedIn, toda esta parte para que yo entienda con mayor claridad quiénes son. Otro punto importante,
hablar mal de mis compañeros o de mis empleos anteriores. ¿Esto por qué? Si bien obviamente sabemos que hay empresas con mal clima laboral, que hay situaciones que no son justas y muchas cosas que pueden suceder, cuando yo llego a una entrevista a platicar mi perspectiva de lo que sucedió, ¿qué es lo que está pasando? El reclutador solo está conociendo mi punto de vista. Y al solo conocer mi punto de vista, pues lo único que está escuchando son quejas. Es que mis compañeros eran así, es que mi jefe era malo, es que la empresa no me daba prestaciones, es que la empresa y es que mil cosas pueden suceder. Entonces, no, nunca hablemos mal de las empresas ni de nuestros compañeros por mucho que nosotros tengamos la razón. Adicional, también les sugiero mucho que no hablen mal de los procesos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos generalizar a los reclutadores y justamente podemos encontrarnos con ese reclutador que sí me va a dar retroalimentación, que sí está siendo amable conmigo, que sí se tomó el tiempo de leer a detalle mi CV. Entonces, ¿qué sucede si yo llego a la entrevista inmediatamente con una actitud un poco pesimista e incluso grosera de, por ejemplo, me ha tocado en algunos procesos que he entrevistado personas que, o sea, literal, pero me vas a dar retroalimentación, ¿no? Porque pues eso es lo que quiero, porque si no, ¿para qué tengo una entrevista contigo? Entonces, inmediatamente se siente la agresividad de la persona de que, pues obviamente, ya está cansado de estarse postulando, que no le dan retro y demás. Pero, pues también la otra persona, pues no se puede sentir bastante cómoda con esta situación. Entonces, procuremos no hablar mal de otras personas en la entrevista y que siempre mi entrevista sea una entrevista objetiva. Otro punto, ser impuntual. Esto va desde la entrevista presencial hasta la entrevista virtual. ¿Por qué? Porque ahorita últimamente casi todos los procesos iniciales empiezan con la entrevista virtual. Pero ¿qué sucede si tú, por ejemplo, tienes la entrevista a las 4 y perfecto, o sea, tú prendiste tu computadora y a las 4 estás en el Zoom, por ejemplo? Pero ¿qué pasa? Que no puedes prender tu cámara, no puedes prender el micro, no puedes compartir pantalla, este, mil cosas. Sucede que tenías 25 minutos de entrevista y te tardaste 10 minutos en conectar cámara, micro y después pasó tu perrito ladrando y el chiste es de que la entrevista fue muy mala y no por tu experiencia o por tu charla, sino porque no te diste el tiempo previo para prepararte. Entonces, yo siempre les sugiero que desde minutos antes se conecten, vean que pueden prender su cámara, que pueden prender el micro, que entienden cómo funciona la plataforma, ya sea Zoom, ya sea Google Meet, ya sea FaceTime, lo que sea, procuren conectarse desde antes para que no se coman su propio tiempo de entrevista. Si el reclutador tiene una agenda muy apretada, pues con la pena, si tiene que terminar a las 4:30 y solo pudiste hablar 5 minutos, a las 4:30 te va a terminar, porque él tiene otra entrevista a las 4:30, ¿vale? Entonces tengamos estos puntos en cuenta para que no seamos descartados por cosas que nosotros podemos controlar. Después, el ser muy confianzudo. Esto puede llegarnos a suceder cuando intentamos ser amables en la entrevista o romper un poquito el hielo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros debemos de entender que hay una línea que nos separa entre la persona que ya está dentro de la empresa y que me está entrevistando a pues la persona que está del otro lado, que soy yo, que estoy interesado en entrar con ellos. Entonces, evitar mucho la parte de ser confianzudo en esta parte, en a lo mejor hacer bromas que no puedan ser consideradas agradables o cosas por el estilo. Entonces, siempre lo que es temas de política, religión, chistes, digamos, subidos de tono, nunca mencionarlos en las entrevistas. Entonces, siempre tener una postura profesional. Otro punto, pues como lo comentaba, no estudiar para la entrevista. Llegar a una entrevista sin haberme preparado, pues es como llegar a un examen sin haber estudiado. Muy probablemente repruebe, salga mal. Entonces, siempre me voy a preparar. Por eso es importante que mis postulaciones sean postulaciones asertivas.
y que no me esté postulando a 300 vacantes en el mes y a lo mejor de esas 300 realmente mi perfil se ajustaba a 20, pero por mi desesperación empecé a mandar currículums a todos lados. Entonces, no, mis postulaciones deben de ser asertivas para que yo también pueda tener la posibilidad de estudiar a detalle cada una de las empresas y al momento de la entrevista, pues llegar con un muy buen speech de quién soy. Otra parte, pues lo que les comentaba, preguntar salarios, días de descanso, promociones y demás. Esto es algo que no se ve para nada bien en las entrevistas y mucho menos, mucho menos cuando somos altos mandos. Aquí prácticamente también podríamos estar cortando un poquito de la parte del presupuesto. Digamos que no le agradó a la persona que le preguntara el tema salarial, pero digamos que dijeron, no, pues el salario que estamos ofreciendo es 150,000, por ejemplo, pero tal vez la empresa tenía un rango de 150,000 a 200,000 conforme fuera avanzando el proceso. Pero como yo fui muy insistente desde el inicio con el tema del salario y tal vez sí le gustó mi perfil, se va a quedar en 150. Y hasta ahí. Y si me contratan va a ser con los 150 y no con los 200 que pudieron haber sido. Entonces, evitemos este tipo de preguntas y dejemos ir avanzando el proceso. Ahora, preguntas del final, justamente cuando llegamos al de tengo dudas o quiero agregar algo más en la entrevista. No puedo quedarme callado. No puedo decir, no, pues no, muchas gracias o te agradecería que me des retroalimentación si no me quedo en el proceso y ya sea lo único que pregunten o digan. No, aquí ustedes tienen una pequeña ventaja que pueden tomar para la siguiente ronda de entrevistas con la misma empresa o incluso con otras. Uno, conoce el porqué de la vacante. A lo mejor no tienes muy claro el por qué está esa vacante disponible. A lo mejor es una vacante totalmente nueva, es una nueva unidad de negocios, es una nueva tienda, a lo mejor están llegando apenas al país, no conoces la vacante a detalle. Entonces, pregunta por esta vacante, bien a detalle, por qué surgió, vas a llegar a suplir a alguien, todas estas dudas que tengas respecto a la vacante. Otra, puedes preguntar por su candidato ideal. Pregúntale al reclutador. Me gustaría saber cuáles son las características que debería de tener el candidato ideal para que ustedes lo contraten. Y a lo mejor ya te va a sacar con todo el listado de lo que ellos están buscando, a lo mejor en cuestiones técnicas, o a lo mejor incluso te van a preguntar, te van a hacer mención más que nada sobre respecto a ciertas situaciones que está atravesando la empresa y que buscan a alguien que las resuelva. Y aquí puedes aportar tu granito de arena, porque digamos que por alguna situación en tu currículum se te pasó colocar para un project manager, por ejemplo, colocar que tienes la certificación y en la entrevista tampoco lo mencionas. Y justamente cuando haces esta pregunta, te dice el reclutador que es obligatoria la certificación. Pues haces una pausa, dices, discúlpame, creo que no está en mi CV, no me preguntaste, tengo el certificado, ¿ok? Para que no quede dudas, estos pequeños huecos que llega a tener el reclutador de ti con respecto a tu perfil, los vas a poder llenar aquí, cuando conozcas qué es exactamente lo que ellos están buscando. Conoces la descripción del puesto, ya la viste en internet o ya la viste en la página, pero no conoces a detalle justamente qué es exacto lo que ellos buscan, cuáles son estas habilidades, qué tipo de personalidad están buscando. Entonces, hay que ajustarnos a ello. Y por último, esta parte de la retroalimentación que llegan a pedir está bien que la pidan, pero hay algo que es una realidad y que es una realidad y que hemos visto que es constante y mucho más notoria a partir de la pandemia. Un gran porcentaje de los reclutadores simplemente te dejan de hablar y no te dicen por qué te descantaron. Te dejan de hablar, no te contestan o incluso hasta los bloquean de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, desde aquí, pidan un tip o algún consejo para la entrevista. Tan fácil como, por ejemplo, preguntarles,
Oye, pues ahora sí que respondiendo a toda la parte de la entrevista que ya tuvimos, me gustaría que me pudieras a lo mejor dar alguna sugerencia, algún consejo de algo que deba de modificar en mi entrevista, algo que no haya quedado claro o algo que ustedes estén buscando que no notaste en mi perfil. ¿Por qué? Porque esta va a ser toda la retroalimentación que probablemente yo vaya a recibir del reclutador. ¿Ok? Entonces, esta parte es importante porque aquí voy a tomar lo mucho o lo poco que me dijo el reclutador. Te puede decir desde cosas muy sencillas como, oye, ¿sabes qué? Es que hablas muy rápido y no das tiempo al diálogo, o te puedo preguntar, ¿sabes qué? Es que hablas muy poquito. Realmente hay entrevistas que pueden ser diseñadas para 2 horas y las personas son tan cerradas que la entrevista dura 30 minutos o menos. Entonces, todo esto te lo puede decir el reclutador. Y esta es la retroalimentación que vamos a tomar porque probablemente ya no vuelvo a saber de él. Y si sé de él, pues se le va a agradecer justamente por tener este espacio, este tiempo para proporcionarme el por qué me fue mal en la entrevista o simplemente por qué no fui el candidato ideal para ellos. Ahora les voy a dejar aquí mis datos. Como saben, doy asesorías personalizadas para todo tipo de perfiles. Tenemos asesores especializados en diferentes sectores, entonces pueden contar con una asesoría profesional desde la elaboración de su currículum, entrenamiento para entrevista y demás. Voy a dar un lapso de tiempo para leer justamente la parte de sus comentarios que me hicieron por medio de la plataforma. Entonces, denme un minuto para poder leerlos. Ok, tenemos aquí a José Luis Aguilar. Buenas tardes, José Luis. Dice, yo siempre he creído que salvar la parte de la primera entrevista de RH es la parte a superar. No porque sean Headhunter o RH tienen claro qué busca la empresa. Justamente, nos podemos topar con cierto tipo de reclutadores que no conocen a detalle la vacante o podemos incluso percibir que el reclutador es como un poquito novato al momento de la entrevista. Entonces, aquí pues más que nada lo que va a estar valorando es la parte un poquito de la experiencia, algo de las competencias, pero no va a ser muy claro en la parte de la vacante como tal. ¿Qué es lo que están buscando? El sueldo y demás. Entonces aquí nosotros vamos a destacar en todo lo anterior, como hablar de mis logros, de mis habilidades, mi experiencia, los retos a los que me he enfrentado. Fernando Meneses, buenas tardes, Fernando. También depende de la empresa es la actitud, porque si requieren a alguien extrovertido, pero tú por aparentar seriedad puedes perder el puesto. Claro, inmediatamente nosotros podemos notar mucho la dinámica de las empresas. Podemos notarlo desde el momento en cómo llegó el reclutador, si fue exageradamente amable o si fue alguien que desde un minuto puso su distancia. Puedo tomarlo en consideración, pero tampoco vamos a caer en voy a tratar al reclutador como mi amigo porque volvemos a lo mismo, estamos en una línea que nos está separando entre ser contratado. Juan Raúl López, buenas tardes Juan Raúl, dice una pregunta, ¿qué opinaría si la persona tiene varios trabajos? Ok, mira, cuando tienen varios trabajos a la vez o situaciones por el estilo, es cuando los considera el reclutador como un freelance o un consultor independiente.
Entonces, aquí tenemos una ventaja. Cuando tenemos varios trabajos, por lo regular son trabajos en el mismo rubro o de la misma especialidad. Por lo tanto, tú ya te puedes vender como un especialista en cierta área. Entonces, puedes justamente trabajar acerca de por qué eres tan bueno en diferentes cosas, en diferentes funciones, y por eso es que tienes varios proyectos o varios clientes. Linda, Linda Saldaña, buenas tardes. En la parte del candidato ideal y vemos que tiene algún problema en algo y podemos darle algunas opciones, ¿sería bueno mencionarlo aquí? Mm, no te entiendo muy bien tu pregunta. O sea, si vemos que tú tienes algún problema, me gustaría que me la escribieras diferente para que pudiera entendértela mejor. Y también tenemos aquí otra duda. ¿Cómo puedo conocer mis habilidades y mis áreas de oportunidad? Ok, mira, en este caso podemos conocerlas, pueden buscar en internet como se les conoce prácticamente como diccionarios de competencias laborales. Aquí ustedes pueden detectar cuáles son las habilidades que sí tienen y cuáles son las habilidades que no tienen. Y ya con ello, ir trabajando para que ustedes puedan conocerlas y poder En detectarlas internet. justamente, para que así puedan decirlas en la entrevista. Recuerden que estas habilidades siempre deben de ir enfocadas totalmente en el sentido profesional y olvidar la parte personal porque puede malinterpretarse. ¿Ok? Por el momento sería todo el día de hoy. Les doy las gracias por estar nuevamente en este webinar semanal. Aquí me gustaría mucho aportarles, darles consejos y justamente resolver estas dudas que nos llegan a surgir en los procesos de selección, el por qué fui descartado de un proceso, si yo consideré que fue una respuesta buena o si tuve una buena entrevista. Entonces, tenemos que estudiar para las entrevistas y no dejarlas así. Porque si las dejamos así, probablemente algo nos haya salido mal en esta parte y lo voy a seguir repitiendo una y otra vez en las demás entrevistas. Por eso puedo estar quedando descartado de los procesos. Muchas gracias a todos y los veo la siguiente semana con una nueva plática. Excelente noche.